En el mundo animal hay algo que ilustra en cierto modo la vida del cristiano en este mundo. Se trata de una araña acuática conocida como la Argyroneta acuática. La peculiaridad de esta araña es que construye su nido debajo del agua. Necesita, claro está, del aire para vivir, pero coloca su nido debajo del agua. De manera que tiene que bajar y subir constantemente, pero cada vez que desciende, lo hace con una burbuja de aire junto a su cuerpo, como un buzo con un tanque de oxígeno. Lo interesante de esto es que esta araña ha hecho del agua su ambiente, y podemos decir que vive en un ambiente completamente hostil a su naturaleza, y sin embargo, subsiste. Y hago la comparación con la vida cristiana en el sentido de que el cristiano también vive en un mundo que le es hostil. Ahora, ¿cómo podemos mantenernos de pie en un ambiente que es tan hostil a los criterios divinos? Solamente tomando del aire de Dios que nos sostiene. Y así como la araña tiene que subir una y otra vez a la superficie para buscar aire, el creyente tiene que suplirse regularmente de la comunión con su Señor, de manera que podamos vivir de un modo irreprensible en medio de una generación torcida y perversa como en la que nos encontramos. Nosotros mismos formábamos parte de esa generación y hemos sido dejados por el Señor con la finalidad de que ahora seamos lumbreras en la oscuridad de este mundo. Dice Juan capítulo 1, versículo 5, que la luz en las tinieblas resplandece. Nosotros hemos sido dejados por el Señor como luz en este mundo, y la luz en las tinieblas de este mundo debe resplandecer. Como cristianos, como hijos de Dios, como luminares en el mundo, tenemos el deber de reprender y desenmascarar las obras de las tinieblas que están a nuestro alrededor y no debemos avergonzarnos de que nuestro estilo de vida sea diferente. Yo creo que el mundo está siendo atrevido, arrogante, agresivo en la manera en que éste quiere imponer sus perspectivas. Pero el hecho de nosotros ser luz en medio de esta generación torcida, le dice a las personas, hay un Dios, y ese Dios nos ha comprado a nosotros, nos ha transformado y nos hace vivir con una visión muy distinta a la que ellos tienen. Ese es el mensaje que nosotros comunicamos. Debemos ser sal y luz de este mundo. Y eso, mis hermanos, no es siendo exactamente como ellos son, sino diferentes. Porque si somos iguales, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Dónde es que vamos a iluminar? Y lo que me propongo con la entrega especial de hoy es que veamos cuál debe ser nuestra actitud como cristianos ante el mundo caído. El mensaje de hoy lo he titulado La actitud del cristiano en un mundo corrompido por el pecado. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pregunta, ¿a qué se refiere Juan al hablar de mundo en este pasaje? Bueno, lo primero que debemos ver es el uso general que le da la Biblia a la palabra mundo. Y hay tres sentidos en que se utiliza la palabra mundo en la Biblia. La primera es para referirse al planeta creado por Dios. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. En segundo lugar, la Biblia usa la palabra mundo para referirse a gente. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí habla de personas. Y el otro uso que se le da a la palabra mundo es precisamente la que encontramos en nuestro texto de hoy. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí se refiere al sistema o atmósfera moral que está regida por el príncipe de las tinieblas, Satanás. ¿Qué es el mundo aquí? El mundo es la sociedad humana sin Dios. Es el sistema caído donde el hombre sin Dios vive para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o gloria vana de la vida. Es un sistema donde no cabe Dios ni su Hijo. Ahora, ¿quién originó este sistema?
Satanás. Por eso se le llama en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo o el Dios de este mundo. Satanás organizó al género humano dentro de un sistema basado en la ambición, el orgullo, la codicia y los placeres pecaminosos. Y mediante ese sistema le ofrece a la gente poder, riquezas, posesiones, honores terrenales, logros intelectuales, prestigio social. Por eso, en Efesios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dice que la corriente de este mundo está gobernada por el diablo. Y en 1 de Juan 5:19 se nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos y amigos, el mundo es una fuente inagotable de designios que nos alejan de Dios. Por tanto, vamos a ver ahora qué nos dice la Biblia en cuanto a la actitud de los hijos de Dios y su relación con el mundo. Gálatas 6:14. Dice Pablo: pero lejos sea de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice Pablo, el sentimiento de mi corazón hacia el mundo y del mundo hacia mí es mutuamente excluyente. Cuando yo veo al mundo, yo lo veo como un crucificado. Y no es nada agradable, hermanos, ver a un crucificado. Pero cuando el mundo veía a Pablo, él dice, ellos también me ven a mí como un crucificado. O sea que el mundo y Pablo estaban de acuerdo en esto. Ni el mundo daba un alfiler por Pablo, ni Pablo daba una paja por el mundo. En eso estaban completamente de acuerdo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice Pablo. Santiago 1:27, otro pasaje interesante. Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, es tal el antagonismo que existe entre un verdadero cristiano y el mundo, que la Escritura enseña que si una persona ama al mundo, no debe engañar su corazón. Esa persona no es cristiana. Es totalmente imposible amar este mundo y ser creyente. Dice Santiago 1:27, guardarse sin mancha del mundo. He aquí la religión pura y sin mácula, la que la Escritura enseña como verdadera, guardarse sin mancha del mundo. Todo lo demás es pura falsedad. Ahora, yo quiero que nos detengamos en este pasaje de Santiago 1:27 antes de pasar a otros que también vamos a considerar. Él nos habla aquí de guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. O sea que lo primero que vemos es que se asume en el texto que el mundo mancha. El mundo mancha. ¿Y cómo es que mancha el mundo? O sea, ¿qué mancha? ¿Qué contamina? La mente y el corazón. La mente y el corazón. Recuerdo cuando niño que había una advertencia que decía, mira, cuidado, eso mancha. ¿Y qué implicaba que los padres de uno le dijeran eso? Oh, ten cuidado, eso mancha. Hay que comérselo con cuidado, eso mancha. Y ahora Dios nos está diciendo, mira, ten cuidado, el mundo mancha. El mundo mancha. Yo sé que hay una tela en contra de manchas, muy fácil de limpiar, pero mis hermanos, espiritualmente eso no existe. No se ha inventado ni se va a inventar. El mundo infecta, el mundo mancha y nuestras almas son manchables. Cuidado, cuidado. Dios nos está diciendo, este mundo mancha y contamina, y tú y yo somos vulnerables. Tengamos cuidado. Mis hermanos, una pregunta. ¿Dónde es que comienza la mundanalidad? En la mente y el corazón. La mundanalidad no es más que una aceptación de las presuposiciones del mundo. Es empezar a ver las cosas como las ve el mundo, donde nada es nada, asumiendo que tal o cual cosa no tiene nada de malo.
Es una manera de pensar, es una filosofía de vida, la aceptación de las presuposiciones por las que se vive en este mundo. Pero eso no tiene nada de malo. Saben que hoy día, en muchas iglesias, se sobreenfatiza mucho el hecho de la libertad cristiana. Cuando un predicador habla acerca de la santidad, de inmediato muchos se ponen en guardia para que ningún predicador atente contra nuestra libertad. No me malentiendan, por favor. Debemos defender la libertad con que Cristo nos hizo libres, claro que sí, porque esa libertad a Cristo le costó su propia sangre. Pero hermanos, si vamos a hablar de libertad cristiana, nuestro énfasis no debe ser colocado en la primera palabra, sino en la segunda. El problema de la presente generación cristiana es que el énfasis lo han puesto en la palabra libertad, cuando en realidad el énfasis debe estar puesto en la palabra cristiana. El problema no es cuánto podemos acercarnos al mundo sin comprometer nuestro cristianismo, no. El problema es cuánto debemos alejarnos del mundo sin comprometer nuestra libertad. Así es que al hablar de libertad cristiana, hay que tener mucho cuidado. Sí, es libertad, pero cristiana. Y hay que subrayarla en negrita para que estemos claros en nuestras mentes de que estamos hablando de una libertad que tiene sus límites. Cuando se quitan los límites a la libertad, ya deja de ser libertad y se convierte en libertinaje. Y así como la palabra de Dios empieza a obrar a través de la mente, la mundanalidad hace lo mismo. Invade las puertas del alma con su información y podemos creer que estamos siendo objetivos cuando lo único que estamos haciendo es aceptando a priori un sistema de valores diferente al de Dios. Punto. La mente es el campo de batalla del conflicto entre dos reinos, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente que nos plantea Génesis 3:15. Por eso nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿A dónde dirige sus dardos el maligno? A nuestras mentes. Invade la mente con conceptos e ideas torcidas, tergiversadas, alejadas de la verdad. Es todo un sistema manejado por alguien que sabe cómo se hacen las cosas. La Biblia enseña que hay una mente maligna detrás de esas cosas. Por eso, los medios masivos de comunicación han sido bombardeados. La publicidad, el cine, la música, la idolatría de actores, cantantes, deportistas, etcétera, etcétera. Cuidado, hermanos, el mundo mancha. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué te apasiona? ¿Aquel que salva a las personas del mundo o el mundo del que necesitamos ser salvados? ¿Son valores antagónicos donde uno crece comiéndose al otro? La pregunta es, ¿cuál es el que predomina en tu corazón? Ahora bien, puede que alguien se esté preguntando, ok, pastor, pero ¿cómo puede uno guardarse sin mancha del mundo? ¿Cómo podemos guardarnos de la influencia del mundo? Recuerden, ¿qué es el mundo? Es el conjunto de cosas, ideas, personas, actividades que son antagónicas a Dios y sus caminos. ¿Y cómo es que mancha el mundo? Capturando y minando nuestra mente, invadiendo y sustituyendo los principios e ideas que Dios nos ha dejado en su palabra. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos guardarnos para no mancharnos y ensuciarnos? Bueno, dos cosas, vigilancia y separación. Vigilancia y separación. Las palabras vigilancia y cuidado son claves en ese sentido. Hay que tomar medida y andar con precaución en terreno enemigo. ¿Cómo tú andas en este mundo?
con todas las puertas abiertas para que todas esas ideas penetren y te afecten? ¿O vives con precaución? Noten, hermanos, Dios nos sacó de esa esfera, pero nos deja en este mundo en medio de personas que viven controladas por ese espíritu y donde tenemos que aprender a sobrevivir. Por eso Cristo, en su oración sacerdotal, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dijo al Padre: Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. A nosotros nos sacaron del ejército equivocado, pero nos pusieron en otro y nos dejaron en un campo de batalla en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero nunca debemos dejar que el mundo viva en nosotros. Así que, vigilancia, velad, como dice el Señor. Pero por el otro lado, si queremos guardarnos sin mancha, debe haber separación. Debe haber separación. De hecho, la naturaleza de la iglesia, y nosotros somos la iglesia, la naturaleza de la iglesia en esencia es precisamente un pueblo separado del mundo y consagrado a Dios. De hecho, la palabra iglesia viene de eclesía, que significa llamada fuera de. Por tanto, nunca debemos perder de vista que no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos de otro lugar, nos regimos por normas muy diferentes a las que rigen este mundo. Y si queremos ser fieles al que nos llamó, debemos estar siempre alertas para no amoldarnos al molde de este mundo, como dice Romanos 12, 2 al 3. No os conforméis a este siglo, o sea, no se dejen amoldar por el molde de este mundo. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el creyente debe luchar por no continuar amoldándose a las normas de este mundo, sino que por el contrario, debe renovar su entendimiento a la luz de la revelación de Dios, de modo que de ahora en adelante sus normas de conducta, sus anhelos y sus metas sean celestiales. Pero noten algo aquí. Cuando Pablo dice a los creyentes que no se amolden a este mundo, obviamente le está presuponiendo dos cosas. En primer lugar, él está presuponiendo que tal molde existe, lógicamente. Cuando él dice no se conformen al mundo, Pablo tiene que estar pensando en alguna forma de vida, en algún estilo de existencia que es propio del mundo, que es característico del mundo y al cual el creyente, como no pertenece al mundo, no debe conformarse a él. Y en segundo lugar, Pablo está presuponiendo que el creyente se encuentra en peligro constante de amoldarse a ese molde. Hermanos, ¿qué dice Gálatas 1:4? Que Cristo con su sangre nos libró del presente siglo malo, nos libró de la tiranía del mundo, nos libró de la esclavitud del mundo. Pero ojo, también se nos dice en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Escucha esto bien, mi hermano. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Un creyente jamás puede permitir que el mundo sea el que le trace la agenda, la ropa que debe ponerse. Mira, ahora lo que está de temporada es tal o cual cosa. Y allí está el impío removiendo su closet, porque ahora lo que está de temporada es esto o aquello, según un modista francés, un degenerado, depravado, que está haciendo eso para ganar más dinero. Pero como él dice que eso es lo que hay que ponerse, porque él es el que está de moda ahora, pues eso es lo que hace la gente. Es una verdadera esclavitud. Al impío le dicen la ropa que se debe poner, los lugares que debe visitar, la música que debe escuchar, el corte que se debe dar, hasta el tipo de lenguaje que debe utilizar. Porque son unos esclavos y ellos no pueden entender que una persona no se ate a ese tipo de bobería.
hasta la jerga, el tipo de lenguaje que debemos utilizar. Es increíble que en Estados Unidos algunas mujeres estén haciendo operaciones en los pies para poder utilizar un zapato que está de moda. A un individuo se le ocurre ponerse un arete en la lengua, otro en la ceja, otro no sé dónde, y ahí están los borreguitos, Son esclavos. Y alguien aquí puede estar pensando, bueno, pastor, pero eso de ponerse un arete en todas partes o de operarse los pies, eso no va conmigo. Pero déjame decirte que hay muchas otras cosas que son menos dramáticas, pero donde se manifiesta la misma esclavitud. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Yo no puedo permitir que el mundo de afuera me trace la agenda, dónde yo debo ir, lo que debo vestir, el recorte que me debo dar o el lenguaje que debo usar. No os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros vivimos por principios dados por Dios en su santa palabra. La libertad cristiana no es una licencia para vivir como hombres y mujeres mundanos. Es todo lo contrario. Es la capacidad de vivir para Dios sin esclavizarnos al mundo. Eso es libertad cristiana. Dios nos libró de la esclavitud de este mundo. De hecho, Él nos libró de todo tipo de esclavitud, la que el mundo nos impone desde afuera y la que nuestros propios deseos quieren imponernos desde adentro. Esa es la verdadera libertad cristiana. Nuestra labor no es ahora salir huyendo del mundo e irnos a Plutón o a Marte, no, sino seguir viviendo en este mundo, pero guardarnos sin mancha de él. Oh almas adúlteras, dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y no se puede ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, teniendo a Dios como enemigo. Eso es imposible. Y aquí dice Santiago, cualquier persona que pretenda ser amiga del mundo, que no se engañe, esa persona es inconversa y activamente enemiga de Dios. Y en 1 de Juan 2:15, donde leímos al principio, se nos dice claramente que el amor al mundo y el amor a Dios son dos cosas incompatibles. Hay un divorcio por incompatibilidad de caracteres entre el amor al mundo y el amor a Dios. Tanto así que dice el apóstol Juan que no se puede amar a ambos al mismo tiempo. El que ama al mundo sencillamente no es creyente. Mi amigo, no lo olvides, el mundo es una fuente inagotable de designios que nos alejan de Dios. Termino con esto. En cierta ocasión había dos borrachos que tenían que, después de una beventina, tomar un bote y dirigirse al otro lado en una bahía. Ellos terminaron borrachos, obviamente, se montaron en su bote y empezaron a remar hacia el otro lado de la bahía. Y rema, que rema, y rema, que rema, y rema, que rema, y no llegan. Y rema, que rema, y nada de llegar al otro lado. Y siguen remando y nada de llegar. Cuando salió el sol al otro día, pudieron ver que no habían quitado las amarras del bote. ¿Sabes algo? Algunos están tan atados a este mundo que no avanzan. Que eso no sea así contigo ni conmigo. Soltemos las amarras y vayamos a Cristo. Que Dios nos ayude.